Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Viernes 9 de febrero. Gracias por estar con nosotros en la primera emisión de TVL Noticias. Gracias también por su sintonía a través del canal 42 en Quito y en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Revisamos quienes nos acompañan hoy en las entrevistas. Estará con nosotros Boris Palacios, viceministro de Transporte y Obras Públicas. Con él hablaremos sobre los contraflujos, control en carreteras y terminales terrestres. También estará con nosotros Clever Almeida, coordinador general de la Fundación CABAD. Con él hablaremos sobre niños seguros en las vías a propósito del feriado de Carnaval. Arrancamos con información. La Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó la solicitud de medidas provisionales interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras el pedido efectuado por 3 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Inmediatamente en Ecuador, el presidente Lenín Moreno y la canciller María Fernanda Espinosa celebraron la decisión de la Corte y ponderaron que se hizo respetar la soberanía y la voluntad de los ciudadanos. El presidente de la República, Lenín Moreno, resaltó la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que negó la solicitud de medidas provisionales interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de 3 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El primer mandatario en su cuenta de la red social Twitter escribió: La Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió los argumentos de defensa del Estado ecuatoriano y desecha la solicitud de medidas provisionales solicitadas por la CIDH. Triunfa el derecho y la voluntad del pueblo ecuatoriano. ¡Viva la democracia! Posteriormente, el jefe de Estado dio declaraciones a la prensa desde el Palacio de Gobierno. Yo me temía que la presencia de esas personas que tienen alguna cosa que ver con la defensa de la corrupción, con la defensa de los corruptos, podría a lo mejor permear organismos internacionales. Me alegro que no haya sido así. Manifestamos nuestro respeto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no se haya dejado intimidar. En el Ecuador no se ha violado durante ese gobierno ningún derecho humano. Este jueves, una comisión ecuatoriana de alto nivel arribó a San José de Costa Rica, sede de la Corte, para presentar ante su presidente, Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, los argumentos de defensa del Estado en relación a la legalidad y legitimidad del referéndum y consulta popular celebrados el 4 de febrero. Esta delegación estuvo encabezada por la canciller María Fernanda Espinosa, el presidente de la Asamblea Nacional José Serrano, la ministra de Justicia Rosana Alvarado, el secretario de la Política Miguel Carvajal y el subprocurador general del Estado Ricardo Velasco. La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, desde el país centroamericano, también destacó este hecho. El día de hoy es una gran noticia para el Ecuador y esto además ratifica el gran respeto que tiene el Ecuador por la actuación profesional, independiente y proba de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ratifica la legalidad y la legitimidad de la convocatoria a la consulta popular. Con esta decisión, el presidente de la República ya no tiene ningún impedimento para enviar las diferentes ternas con los nombres de los candidatos para ocupar el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social, con funciones hasta el próximo año. La Asamblea Nacional deberá seleccionar y posesionar a los consejeros electos. Karel Sack, TVL Noticias. La comitiva que viajó a Costa Rica a defender la posición del gobierno nacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos regresó al país la noche de este jueves. Además de resaltar la decisión del organismo internacional, se explicó cómo avanzarán los diversos procesos en el Ejecutivo y el Legislativo para cumplir con la voluntad popular expresada en las urnas. La comisión ecuatoriana que viajó a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, arribó al país aproximadamente a las 20 horas de este jueves. La canciller María Fernanda Espinosa, en rueda de prensa, destacó el fallo de ese organismo internacional a favor del gobierno y el resultado de la consulta popular. La resolución de la Corte Interamericana no solamente contribuye a ratificar y reiterar la legitimidad y la legalidad de la consulta popular, sino sobre todo contribuye a profundizar la democracia en nuestro país, a respetar la voluntad y la decisión popular.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, informó cuándo será convocado el Consejo de Administración de la Legislatura, CAL, para la conformación de la Comisión Ocasional Especializada, que dará cumplimiento a la voluntad popular expresada en el proceso electoral del pasado domingo 4 de febrero. El día miércoles hemos convocado al CAL y hasta el día viernes de la próxima semana se habrán determinado sus integrantes. La perspectiva es que hasta el 15 de marzo podamos tener listas las reformas relacionadas tanto al tema de la participación definitiva para la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana en marzo del 2019, así como también la derogatoria de los temas relacionados a la ley de plusvalía. El titular de la legislatura también se refirió a la selección de las ternas con los candidatos al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social. No nos olvidemos que también tenemos la elección de las ternas que envía el presidente de la República para el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, lo cual también lo procesaremos en el tiempo que establece la ley, que son 20 días. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, comentó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por cómo tramitó este proceso. Karel Sack, TVL Noticias. La Asamblea Nacional reitera su postura de respeto a la decisión de la ciudadanía expresada en los resultados de la consulta popular del 4 de febrero. Entre tanto que varios asambleístas confirman que tras la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el legislativo trabajará en la conformación de una comisión ocasional para implementar las preguntas 3 y 6 del referéndum. Apenas conocida la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde niega el pedido de medidas provisionales sobre la pregunta 3 de la consulta popular, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, escribió a través de su cuenta de Twitter: Corte Interamericana de Derechos Humanos, acogiendo argumentos del Estado ecuatoriano, desestima medidas provisionales contra proceso electoral del Ecuador del pasado 4 de febrero. E inmediatamente el legislativo hace oficial su postura. En este proceso, la consulta popular ha ganado la ciudadanía. Ninguna organización política debe arrogarse esta victoria, pero es también un triunfo de la política de la apertura y del diálogo. Pero previamente, antes de conocerse la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el bloque legislativo de Alianza País, con sus aliados, defendió la legalidad de la consulta popular y referéndum. El asambleísta César Litardo encabezó el anuncio. Una vez que se cumplió el plazo, incluso pasando algunos días más, en vista de no haber habido ese pronunciamiento de la Corte, el presidente envió las preguntas, basado en su derecho constitucional, al Consejo Nacional Electoral para el llamado a la consulta. Carlos Vera, por su parte, explicó que una vez que el Consejo Nacional Electoral anuncie los resultados definitivos de la consulta popular, el legislativo actuará conforme el mandato ciudadano. Es por esto que en los próximos días se conformará una comisión justamente para tratar las preguntas 3 y 6. Todas las bancadas de la Asamblea Nacional, tanto de oposición como de oficialismo, se han ratificado en la necesidad de la creación de esta comisión ocasional. Una vez escrutado el 100% de las actas, el sí en la pregunta 3 de la consulta popular ganó con el 63,8%. Lo que, a decir del asambleísta Daniel Mendoza, el Ejecutivo adquiere una nueva responsabilidad. Lo que tiene que quedar claro es que a partir de la promulgación de los resultados de la consulta popular en el registro oficial, los consejeros actuales cesan de sus funciones y el presidente está plenamente facultado a remitir las ternas para la conformación del Consejo Transitorio de la Asamblea Nacional. Aparte de esta reforma, la comisión ocasional trabajará en la derogatoria de la llamada Ley de Plusvalía. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y cambiamos de tema porque los ecuatorianos ya estamos próximos a arrancar el feriado de Carnaval. Para ello ya se encuentra con nosotros Boris Palacios, viceministro de Transporte y Obras Públicas. Bienvenido a la televisión legislativa. Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirnos dirigirnos a la ciudadanía e informar de las acciones que
en este caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y sus entidades adscritas, realizarán para este feriado. Precisamente las diferentes instituciones del Estado, desde su competencia, ya se preparan para que el feriado se desarrolle con normalidad y bienestar, sobre todo de una manera segura. Ante ello, el Ministerio de Transporte nos comentaba, tiene un plan a nivel nacional. ¿De qué se trata? Sí, efectivamente, como usted conoce, pues, y hace unos días el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas informó a la ciudadanía efectivamente de este operativo, de estas acciones que ahora se van a implementar. Una de ellas, creo que una de las, en este caso, nuevas, si cabe el término, es el hecho de generar un contraflujo desde el acceso norte de la ciudad de Quito, el acceso norte desde la provincia de Pichincha. El hecho de generar desde la unidireccionalidad el día sábado en contraflujo en sentido Quito-Otavalo, sí, lo vamos a realizar a partir de las 7 de la mañana, alrededor de la 1 de la tarde, con la intención de que aquellas personas que desean desplazarse hacia el norte del país, puedan realizarlo de una manera más segura. Es decir, esta vía también tiene una sección de 2 carriles bidireccional, ahora se unificará, es decir, en un solo sentido, desde Quito hacia Otavalo y desde la Y de Guayabamba hasta pasando por Tabacundo, llegando al Redondel de Cajas, va a ser unidireccional. Tal vez algunas personas que pues tengan la dificultad de retorno, va a mantenerse la bidireccionalidad de la vía del Redondel de Cajas, Cayambe, Cangagua, Tababela, Pifo, Ruta Viva, es decir, por esta será una ruta alterna bidireccional, esta funcionará así de manera bidireccional, lo que permitirá inclusive conectarnos con las diferentes comunidades, inclusive con el propio Cayambe y Tabacundo, para no generar mayores dificultades. Esto el día sábado, es decir, en este sentido, como le indico, recalcaré en este sentido, Quito-Otavalo. Y el día martes, como retorno del feriado, las personas que deseen regresar asimismo desde el norte del país podrán hacerlo, un contraflujo que iniciará alrededor de las 11 horas y desde, en cambio, Otavalo hacia Quito. Asimismo se mantendrá esta ruta unidireccional en el sentido contrario al que va a realizarse el día sábado, con la finalidad de facilitar el ingreso. Para que tenga una idea la ciudadanía, normalmente el tráfico habitual en esta vía sobrepasa los 25.000 vehículos al día. En feriado, este número de vehículos bordea los 40.000 al día. Entonces es importante, este trabajo lo hemos hecho tanto con Panavial, con la propia Policía Nacional, con los empresarios, con los industriales que en esta zona están, incluso con pues las diferentes juntas parroquiales, ideas de tal suerte que conozcan de este tema, y algunas solicitudes que incluso respecto a la conexión del transporte han sido solicitadas, las cuales se han venido coordinando. Esto diría que es como un tema nuevo. Desde el acceso sur, es decir, de Machachi, se mantiene lo que habitualmente se generaba, es decir, un carril adicional de salida el día sábado y un carril adicional de ingreso el día martes de entrada hacia Quito para mejorar la circulación. ¿Qué se busca con la unidireccionalidad? Escuchábamos que sobre todo reducir los accidentes de tránsito. Sí, al ser, por ejemplo, en esta zona una vía bidireccional de un carril por sentido, por ejemplo, el sobrepaso o cuando los vehículos quieren rebasar entre ellos se vuelve más peligroso por la cantidad de vehículos. Entonces usted va a tener 2 carriles seguros en un solo sentido para poder, digamos, manejar de mejor forma. Vamos a estar en constante monitoreo si es que es necesario, pues, algunas acciones adicionales, pero la Policía Nacional, en este caso, que ha tomado, insisto, en función de su experiencia anterior, de cierta manera esta iniciativa y coordinada con las diferentes entidades, ha sido, pues, en esa medida quien va a través del control, va a estar en un monitoreo permanente, igual el personal de la Subsecretaría de Transporte, que va a estar pues gestionando este contraflujo. Diría, es una primera experiencia, incluso ojalá sea exitosa para que se replique en otros feriados o en ocasiones en las cuales el aumento del tránsito vehicular exija una medida de estas características. Sobre posibles o eventuales desastres naturales en las vías, ¿qué acciones prevé el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para una inmediata respuesta? Bueno, siempre en estos feriados, pues a través del Viceministerio de Infraestructura del Transporte, se destina en las subsecretarías y en las direcciones distritales a nivel nacional, se destina el equipo necesario para atender esto. En este caso, son cerca de 350 equipos que van a estar desplegados a nivel de
la red vial estatal. Si bien es cierto, tenemos ubicados puntos críticos en donde obviamente se dará prioridad por justamente, inclusive las condiciones climáticas de los trabajos que se puedan realizar, están desplegados de tal suerte, incluso las patrullas de caminos, es decir, hay un conjunto de equipo, en este caso de recorrido, que se realiza para verificar el estado de las vías y alertar cualquier eventualidad en ese sentido. Incluso le solicitamos a la ciudadanía, a través de una de las cuentas oficiales, informarse. En nuestro caso, la cuenta de Twitter del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, en un periodo de cada, diría yo, 5 horas, es decir, en tres comunicados al día, informa recurrentemente cuál es el estado de las vías. Ahí es importante que al destino que vayan los ecuatorianos, antes sería bueno como recomendación que puedan revisar el estado de la ruta que van a seguir. Efectivamente, eso está clasificado por regiones, es decir, tanto costa, sierra y oriente. Usted va a tener la información, ahí diría yo, la más certera. Es más, también coordinamos con el ECO 911 y otras entidades con las cuales se va gestionando la seguridad de los ciudadanos, pero sobre todo en este sentido pueden hacer su consulta, pueden verificar y obviamente a través de esta interacción en la cuenta pueden informarse de mejor forma. Ayer se registró un deslizamiento de tierra en la vía Quito-Nanegalito. Ahí se había dicho que esta vía estará prácticamente inhabilitada los 4 días de feriado. ¿El Ministerio intervendrá en la rehabilitación de este tramo? Justamente, y hace poco tiempo se retornó la delegación al Consejo Provincial, al Gobierno Autónomo Centralizado de la provincia de Pichincha. Sin embargo, pues por la relación cercana que existe con esta importante institución, estamos trabajando de manera conjunta. El día de hoy está ingresando también maquinaria del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Ayer se convocó a la mesa de infraestructura. No es necesaria una declaratoria de emergencia en estricto, pero se declaró en la mesa de infraestructura este trabajo mancomunado con las entidades de seguridad, es decir, la Policía Nacional, el ECO 911 también participamos en esta mesa y se definió justamente una acción conjunta. La intención que es que entre 3 a 4 días se permita ya la habilitación. Es un número importante de metros cúbicos tanto en la calzada como en el desprendimiento del talud que están ubicados en esta zona, y para brindar la seguridad del ciudadano, en ese sentido, pues lamentablemente tenemos que generar este cierre. Sin embargo, existe una ruta alterna que está definida. Justo le iba a preguntar, háblenos un poco sobre las rutas alternas, no solamente en este tramo, sino en sí a los diferentes destinos que podamos utilizar. ¿Qué vías alternas se puede...? En este caso, y fundamentalmente por esta digamos, condición específica, la vía Nanegalito, la Armenia, vía de la Armenia que se conoce habitualmente, es la vía alterna principalmente. Se recomienda que fundamentalmente sea el tráfico liviano el que circule por esta, y que por la LOAC Santo Domingo sea el tráfico pesado, porque la condición de esta vía que se ha definido como alterna es una vía de segundo orden, es decir, no existe una sección como para poder evacuar el tráfico pesado bidireccional, pero se tiene de cierta forma habilitada y está pues, en perfectas condiciones la LOAC Santo Domingo, y esta será la ruta alterna para el tráfico pesado, mientras que para el tráfico liviano recomendamos utilizar esta vía alterna. Durante el feriado también se realizarán controles tanto en terminales terrestres como en las vías. ¿De qué se trata estos controles que se van a realizar? Sí, como usted conoce, pues en todos los feriados se destina, y yo lo indicaba al inicio, el trabajo mancomunado con las entidades adscritas que tiene en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas como ente rector, sus entes operativos, Agencia Nacional de Tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador y la misma Dirección General de Aviación Civil, destinan funcionarios para este tema. Son cerca de 4.500 funcionarios que pues estarán dispuestos en diferentes puntos. En el caso de la ANT, haciendo el control en terminales terrestres de manera conjunta con la Comisión de Tránsito del Ecuador, en un número importante de efectivos para controlar la salida de buses. En control de vía también estará un número importante de este caso de agentes. Si bien es cierto, estamos con el control, con la gestión de control en 7 provincias del país, este trabajo conjunto con la Policía Nacional destinará o definirá que pues justamente el control permita disminuir los índices y la afección de los accidentes de tránsito. Y aquí un tema importante incluso para los ciudadanos que hacen uso del transporte público. El ECO 911 pues siempre tiene activado su call center, el 911, en este caso, que podemos hacer cualquier alerta de, por ejemplo, incumplimiento de la operación de una en este caso unidad de transporte. Hemos visto, por ejemplo, que cuando el pasajero atiende la iniciativa de comunicar al ECO 911 y la acción del ente de control, sea la policía o la CTE,
ha generado, diría yo, un llamado de atención en ese sentido, porque la infracción debe ser, en este caso, efectivamente ubicada infraganti, ha generado que posterior a ello, ya el exceso de velocidad, por dar un ejemplo, ya no sea un problema y más bien los conductores empiezan a generar una operación adecuada. Entonces, esa recomendación importante que a través del call center del 911 también los ciudadanos, los pasajeros puedan informarnos. Y finalmente, la Dirección General de Aviación Civil estará pues en los 17 aeropuertos operados que están pues administrados por la DGAC y el control en los 4 aeropuertos que están a cargo de los GATS o de alguna concesionaria, también van a estar dispuestos para cualquier alerta y emergencia en el caso pues de que sea necesario. Sin embargo, pues está dispuesto todo esto como un plan a nivel nacional, un plan preventivo, diría yo, y la intención es que el ciudadano que se desplaza hacia diferentes partes en este caso del país o incluso a nivel internacional tenga la seguridad de que las entidades de control están dispuestas a garantizar su seguridad. Bien, muchísimas gracias, clarísimas las recomendaciones. Ha estado con nosotros Boris Palacios, viceministro de Gestión de Transporte y Obras Públicas. Como siempre, bienvenido a la Televisión Legislativa. Es momento de una pausa, amigos, enseguida continuamos con más información. Regresamos con TVN Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVN Noticias, primera emisión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más noticias. 4 días después, el Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados de la consulta popular y referéndum. La tarde de este jueves, el organismo electoral concluyó el 100% del escrutinio de las actas del plebiscito. El sí triunfó en las 7 preguntas planteadas por el presidente de la República. La última junta de concluir el escrutinio fue la de la circunscripción especial del exterior, debido a que se registró algunas inconsistencias y se tuvo que procesar nuevamente algunas actas. Desde este viernes corre el plazo de 3 días para presentar las impugnaciones o apelaciones a los resultados. Caso contrario, al cumplirse el tiempo, quedarían asentados en el registro oficial. A continuación compartimos con ustedes un recuento histórico de los procesos de consulta popular y referéndum llevados adelante en nuestro país en los últimos años. La consulta popular es un mecanismo que en Ecuador se ha usado desde 1862 hasta la actualidad para dar solución a conflictos internos y territoriales. Según la historia, la primera consulta fue el 9 de junio de 1869 a cargo de Gabriel García Moreno. Llamó a referéndum para aprobar la Constitución conocida como la Carta Negra. En más fechas, el 15 de enero de 1978 fue impulsada la consulta popular por el triunvirato militar para tratar una nueva constitución. El 25 de febrero de 1986 hubo una propuesta de León Febres Cordero para que los ciudadanos independientes sean elegidos para cargos públicos. El 28 de agosto de 1994, a cargo de Sixto Durán Ballén, la misma propuesta que contó con el sí. El 26 de noviembre de 1995 también Durán Ballén acerca de reformas políticas al IES. El 25 de mayo de 1997 Fabián Alarcón para la legitimidad de su mandato. El 26 de noviembre del 2006, Alfredo Palacio, acerca del Plan Decenal de Educación, Inversión Excedentes Petroleros. El 15 de abril de 2007, Rafael Correa, para la Constitución de la Asamblea. Mientras que el 28 de septiembre del 2008, también Rafael Correa, para la Constitución del 2008. El 7 de mayo del 2011, también Rafael Correa, acerca de los medios de comunicación. El 19 de febrero del 2017, Rafael Correa también impulsó una consulta popular acerca de la prohibición de tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Ya en el 2018, la consulta popular y referéndum convocada por el primer mandatario Lenín Moreno contó con el apoyo de las 7 preguntas. ¿Pero qué ocurre en la región? Ecuador, después de Uruguay, es uno de los países de América Latina con más larga tradición en mecanismos de democracia directa. Mariela Logroño, TVN Noticias. Y en estos 4 días de feriado de seguro, cientos de familias saldrán a diferentes destinos a descansar, a compartir con sus seres queridos, pero los que tienen niños, atención, a continuación vamos a presentar medidas de seguridad en las vías, sobre todo para los niños. Para ello, ya está con nosotros Clever Almeida, coordinador general de la Fundación CABAT. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchas gracias.
Ya se viene un feriado largo, que todos que quieren viajar, hay que tener las medidas adecuadas, precaución, hay mucha lluvia en algunos sectores y el sol también es un tema que hay que considerar. ¿Cuáles son los consejos o las alertas claves que deberíamos tomar en cuenta quienes salgamos con niños? La primera recomendación es que los niños por ningún motivo deben ser trasladados en la parte delantera del vehículo y deben ser trasladados en la parte posterior, pero en un dispositivo de retención infantil, que es las sillitas de los carros que comúnmente conocemos. ¿Desde qué años a qué años pueden ir? Porque hay algunos niños grandes, sobre todo, que ya se los ve comúnmente en el asiento normal, con el cinturón de seguridad. El niño desde que sale de la maternidad, del hospital, de la clínica, debe salir ya en un dispositivo de retención infantil. Y esto se promueve que sea hasta los 12 años o los 135 centímetros, que ya por su estatura podría colocarse adecuadamente un cinturón de los convencionales que están colocados en los vehículos. Ahora, nosotros tenemos un video y quisiera que por favor nos vaya explicando cuáles son las recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta antes de comprar, de adquirir estas sillas de auto y también cómo se la coloca. Al momento de comprar, ahí está cómo instalar el asiento de un bebé. Esas son las diferentes alternativas que podemos encontrar en el mercado. Ahí está, según el peso y la estatura, ¿no? Exactamente. Lo primero que recomendamos, y fue algo que nombré hace un momento, las sillas deben ser colocadas en la parte posterior del vehículo, en el asiento trasero. Las dos primeras sillas, que es de menos 0 a 1 y de 1 hasta 4, deberían estar colocadas en sentido contrario a la dirección del vehículo, porque esto garantiza la seguridad, porque los músculos de los niños y los huesitos todavía están en un tema de desarrollo y no sostienen o no aguantan un golpe, a veces por leve que sea, en el tema de un choque. El cinturón de seguridad es el que asegura el dispositivo, la sillita, y eso debe ser colocado adecuadamente. No debe haber, por ejemplo, es colocar 2 dedos, no debe haber un juego más de 2 dedos ahí, porque esto le sostiene, entendamos que la silla hace las veces del cinturón de seguridad para los niños. Entonces no debe haber un juego en el que permita que esto se mueva o que pueda peor golpearlos. Y lo recomendable es que las sillitas también estén colocadas, el primer lugar es en la mitad. Ahí está, esa es la manera correcta en cómo se deben colocar las sillas de auto. Del lado contrario. Del lado contrario. Y ajustadas siempre con el cinturón de seguridad. Y hay algo que podemos ver en imágenes súper importante, es que estén ajustadas todas las correas que venga en el car seat, en el pecho y en las piernas. Sí, eso es la forma adecuada. En el momento de un siniestro de tránsito, de un choque, lo que ayuda es a sostener toda la parte de los hombros para el bebé, y no es en la cintura, es en parte de las piernas y parte de las caderas, que eso ayuda a que el niño se sostenga en el lugar donde está. Y lo mismo ocurre con el cinturón de seguridad para los adultos. A veces cometen el error de colocarse en el abdomen, y eso más bien puede provocar una lesión mayor. Ahí también lo que conversábamos tras cámaras, le decía qué hacer o cómo más bien incentivar a los niños a que vayan en su silla. Esto ya creo que es algo de costumbre, porque algunos, y lo hablo de manera personal, yo tengo un hijo de 1 año, a veces no quieren sentarse en el car seat y lloran. Eso es muy común. Yo tengo una hija también de 4 años y costó mucho, pero hay un tema que es importante y que debemos promover siempre, que es el ejemplo. Una de las razones por las que lloraba mi hija mucho era porque no me colocaba yo primero el cinturón, y ella quería ver que yo lo haga para ella hacerlo. Porque imitan todo. Sí, así es muy bueno en algunas cosas y muy malo en otras, pero si nosotros damos un buen ejemplo, eso es lo que debemos promover. Y al colocarse uno el cinturón, ellos aprenden que es algo necesario, es una costumbre. Tal vez no entienden de las consecuencias, pero sí entienden que debería hacerse. Entonces, eso es lo que debemos hacer, tratar de promoverlo. Hay algunas técnicas que se pueden hacer. Es el caso de que si va una pareja y su niño, ir la madre en la parte posterior para que vayan entreteniendo, lo vayan jugando. Es cuestión de costumbre. Y a veces yo sé que es molestoso el hecho de que lloren y nos duele como padres escucharles llorar, pero a veces es mejor eso, y promovemos que preferible que el niño llore un momento a que después pueda pasar cualquier otra cosa más grave. A veces por lo que lloran prefieren bajarlos, sentarlos en las piernas, llevarlos ahí, y no es la forma adecuada. En un siniestro de tránsito, todos los elementos que están dentro del vehículo
son potenciales para poder herir a las personas que están adentro. Y claro, un objeto suelto que podría convertirse en cualquiera de estos, y lamentablemente un niño no colocado adecuadamente podría pasar eso, se vuelve un objeto dentro del vehículo, entonces puede ser fatal. Y promovemos más bien a que la gente lo utilice de una manera adecuada, que es lo único que va a garantizar la seguridad de su niño. Y ahora más que estamos en el feriado, que debemos tener cuidado, siempre hay un incremento de siniestros en los feriados, y esperamos que más bien se promueva de buena manera el tema del uso para que garantice la seguridad de los niños. Nos comentaba también de algunas recomendaciones que deberíamos tomar en cuenta para quienes vayan a realizar viajes en tramos extensos en horas. ¿Cuáles son las recomendaciones que se debe tomar en cuenta si es que viajamos, por ejemplo, con un bebé, con un niño un poco más grande? Cuando viajan con niños, siempre recomendamos que cada 2 horas más o menos se puedan parar un momento, bajarse, llevar los niños al baño. Estirar las piernas, no solo recomendable para los niños, sino también para quienes conducen, porque eso también hace que los niños no se aburran, no se cansen, y tratar de que esto, al estirar las piernas, que haya una circulación adecuada, los volvamos a colocar, y después de comer, del niño poder comer algo, incluso podría hasta dormirse, y pueden manejar tranquilos, pueden llegar a su destino tranquilos. Y nos decía algo que es muy importante, que calculemos aproximadamente las horas en las que los niños toman una siesta o están más relajados para poder cuadrar, por decirlo así, con el horario de salida al destino que vayamos, para que ellos también vayan un poco más tranquilos. Sí, hay algunas cosas como importantes que se deben considerar al momento de viajar. Hay que tratar de que los niños a veces creemos que alimentarlos mucho para que puedan dormir, para que vayan en el viaje, eso puede provocar mareos también. Hay que evitar ese tipo de cosas. Hay que evitar que los niños comiencen a lanzar cosas, a jugar con otro tipo de cosas que no están bien y que pueden distraer incluso al conductor. Pero hay técnicas también adecuadas, como ahora se utiliza mucho el que los niños tengan una tablet, y hay juegos bonitos para los niños. ¿Es recomendable que los niños en el trayecto y al interior de un vehículo en movimiento puedan ver un video? Para distraerse sí lo recomendamos, pero obviamente tiene que haber algunos juegos, hay temas que son lúdicos, bonitos, incluso en temas de seguridad vial, que les van indicando y les van enseñando a los niños, y a través de eso pueden aprender también. Volviendo al tema de las sillas de auto, ¿existen medidas de seguridad o estándares que se deben tomar en cuenta al momento de comprarlas? ¿Es lo mismo, no sé, me refiero a marcas, las podemos conseguir, o qué puntos debemos tomar en cuenta antes de comprar? Hay que ver las condiciones, hay que ver el vehículo que tienen. Hay sillas que se adaptan, ISOFIX, por ejemplo, al tema del vehículo, pero hay vehículos que no los tienen, y hay que considerar esto. Pero lo que nosotros promovemos siempre es que se utilicen sillas que sean certificadas. Estamos promoviendo la homologación de las sillas en el país, porque solo eso garantiza la seguridad de los niños. Entonces, al momento de comprarla, que estén los certificados, que entender que hay fechas de caducidad para las sillas. Estamos acostumbrados a ocupar las sillas que utilizó la tía, el primo y demás. Y hay que entender que tiene una fecha de caducidad. O sea, si está dentro de la fecha, podemos utilizarla, pero si es que no, entender que eso no garantiza seguridad. Si en un vehículo estuvo un car seat y ese vehículo tuvo una colisión, ¿sirve o ya no sirve ese? Depende, si es un tema un volcamiento, por ejemplo, es preferible descartar esa silla, porque siempre cualquier elemento, como las mismas partes del vehículo, fueron afectadas y no van a garantizar la seguridad adecuada. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones y los consejos para todos los ciudadanos que vayan a salir con sus pequeños en este feriado? Lo primero que vamos a recomendar es dejar de utilizar elementos distractores a quienes van a conducir. La primera causa de siniestros y de fallecidos en el país son los elementos distractores, y entre esos el celular. Eviten eso, disfruten, conversen. Una cosa que a veces se puede suscitar y provoca siniestros también, incluso hasta las discusiones en los vehículos. Si van a conducir, que sea conducir, no solo a manejar. Es lo que recomendamos siempre.
Bien, muchísimas gracias a Clever Almeida, muy sabios y buenos sus consejos para tomar en cuenta con quienes vayan a viajar con niños durante este feriado. Nosotros seguimos con más noticias. Les contamos que la Contraloría General del Estado encuentra indicios de responsabilidad penal en los contratos por la venta de petróleo a China y Tailandia. El contralor subrogante Pablo Celi confirmó además una glosa por 77 millones de dólares en contra de 2 exministros de Rafael Correa. El Contralor General del Estado subrogante Pablo Celi confirmó que existen indicios de responsabilidad penal en los exámenes especiales realizados a los contratos de venta anticipada de crudo a China y Tailandia. Lo dijo tras una reunión con la Veeduría Ciudadana que conformó para analizar un tramo de la deuda durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Hay ya exámenes de Contraloría en los 2 casos que están en la Fiscalía. En los 2 casos, y estamos llevando adelante exámenes adicionales también. Fue el 5 de febrero que el expresidente Rafael Correa rindió su versión en el marco de las investigaciones que sigue la Fiscalía por presuntas irregularidades en la venta anticipada de petróleo, en este caso denominado como Petrochina. El Contralor también confirmó que existe un informe con indicios de responsabilidad penal por los enlaces ciudadanos del gobierno anterior. Otro anuncio fue la glosa por 77,2 millones de dólares contra los exministros de Finanzas Fausto Herrera y Patricio Rivera. El principio esencial de la auditoría es una auditoría documental y de estudio de pertinencia legal. Aunque no quiso profundizar en detalles, Celi explicó que también existen 2 auditorías al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Con el respaldo de 54 firmas, asambleístas de distintas bancadas legislativas formalizaron el pedido de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Acusan al secretario de incumplimiento de funciones tras haber dispuesto de 300 millones de dólares del Fondo de la Ley de Solidaridad. Con frases como Manaví y Esmeralda se respetan, exigimos explicaciones para las zonas afectadas, un grupo de ciudadanos acompañaron a las asambleístas Tangi Vera, Rina Campaín y Carmen Rivadeneira en entrega oficial de la solicitud de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, a razón del retiro de 300 millones de dólares de la cuenta de reconstrucción de ambas provincias perjudicadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Según la legisladora de las filas de Creo, Tangi Vera, fue un acto arbitrario que estaría respaldado por el gobierno. Hay suficientes argumentos para llevar a juicio político al ministro de Estado y, por supuesto, debo en este momento manifestar y aclarar y recordarles a los miembros del Consejo de la Administración de la Legislatura que a ellos no les corresponde calificar las pruebas. Pero ese tema no queda ahí. Según una de las proponentes del juicio, la asambleísta Rina Campaín, en un oficio emitido por el exsecretario técnico de la reconstrucción al Ministerio de Finanzas, solicita recursos para continuar con la reactivación de estas zonas, pues a 2 años tras el terremoto, solo se ha entregado el 50% de las viviendas. Dicho documento sustenta este pedido de juicio. Para poder continuar con la reactivación económica de las provincias afectadas, pero sin embargo, que por falta de liquidez, no ha podido continuar. Esta solicitud cuenta con el respaldo de 54 firmas de legisladores de distintas bancadas, como Carmen Rivadeneira de Alianza País. Ella criticó la falta de apoyo gubernamental para estas familias. Es una posición que recoge ese sentir de nuestra ciudadanía, sobre todo de Esmeraldas. Están siendo lesionadas. Ahora resta esperar que la solicitud sea analizada por el Consejo de Administración Legislativa para su calificación, si se da paso o no. Mariela Logroño, TVL Noticias. Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. A las 9:39 de este jueves 8 de febrero se reportó en la línea de emergencias del ECU 911 un deslizamiento de tierra en la vía Quito-Nane Galito entre el kilómetro 57 y 58.
Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito informó que al momento se registra el cierre total de la vía desde el kilómetro 53 hasta el kilómetro 60. Esto en ambos sentidos. A fin de precautelar la seguridad de los ciudadanos que viajan por esta vía, además se recomienda utilizar como vía alterna la ruta Quito-Santo Domingo-La Independencia, San Miguel de los Bancos, Las Mercedes, Santo Domingo-Quito. Veamos el informe del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. El día de hoy, aproximadamente a las 09 horas con 39 minutos, se produjo un deslizamiento en la ruta Calacalina Independencia entre el kilómetro 57 y 58, cerrándose totalmente ambas vías. El Servicio Interior de Seguridad, producto de esto, realizó la respectiva coordinación a fin de que las instituciones competentes puedan despachar los recursos disponibles. Es así que salió Cuerpo de Bomberos de Quito, Agencia Metropolitana de Tránsito, Policía Nacional, Secretaría de Gestión de Riesgos, Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Cabe mencionar a la ciudadanía que producto de este incidente se generaron 4 personas fallecidas. Estamos al momento esperando la retroalimentación sobre este incidente. Como mencioné al inicio, las rutas se encuentran cerradas, pero podemos tomar vías alternas como es la ruta Las Mercedes y la ruta Alquinde. En el lugar, la ambulancia del Ministerio de Salud se encuentra verificando ya hasta el momento 4 personas fallecidas. Nos refieren 2 masculinos adultos, una femenina adulta y un paciente menor de edad. Hasta el momento se encuentran realizando posibles búsquedas, por lo que más adelante tendremos confirmados el número total de personas fallecidas o posiblemente heridas. En horas de la mañana, en el kilómetro 58, Viana de Galito, se produce el deslizamiento de un talud. Producto de esto tenemos vehículos atrapados, 4 personas fallecidas, por lo cual inmediatamente se activaron unidades de socorro, como es unidades de servicio urbano de la Policía Nacional, personal del CIAD, personal de socorro del Grupo de Intervención y Rescate del GIR. Asimismo se encuentra el Fénix de la Policía Nacional sobrevolando el sector para hacer una evaluación de lo que es los daños producidos por dicho deslizamiento. Este día vamos a inaugurar nuestro segmento de Agenda Cultural creado para que usted se entere de las actividades que puede realizar en Quito los fines de semana. Nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner será quien nos resuma los eventos desarrollados en la capital. Adelante, Tatiana. Gracias, Lore. Al fin es viernes y este día vamos a inaugurar la Agenda Cultural 2018. ¿Qué mejor manera que hacerlo que contándote que el municipio de Quito hace un llamado a todos los artistas para que planteen sus propuestas y hacer la Agenda Participativa Cultural 2018. Si quieres ser parte de este proyecto, lo puedes hacer a través de la página del municipio de Quito o accediendo al siguiente enlace: www.quitocultura.info/propuestas 2018. A continuación te presento la agenda de actividades planeadas para este fin de semana. La Casa de la Cultura, en su ciclo de cine nacional, presentará algunas películas. Hoy viernes a las 4 de la tarde se expondrá la película Mi tía Toti. Esto será en el Teatro Benjamín Carrión. Mientras que a las 6 de la tarde en el mismo teatro se llevará a cabo la película Alba. Por otro lado, el sábado está planificado El Pescador y el domingo feriado. Esto será a las 3 de la tarde en el Teatro Cumandá. Por otro lado, en el Yacu, Museo del Agua, se expondrá Agua Mundi, donde conocerás cómo es la vida dentro del mar. Esto será sábado y domingo a las 9 de la mañana. Y hasta aquí nuestra agenda cultural, pero no te olvides que todos los viernes a esta hora te voy a presentar algunas actividades que puedes realizar en Quito los fines de semana. Vuelvo contigo, Lore. Gracias, Tatiana. Ahí están las diferentes opciones para quienes se queden en la capital en este feriado de carnaval. Ya lo sabéis, sobre todo para los amantes del cine. Así terminamos esta emisión de noticias, amigos. Que tengan un excelente feriado. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.